Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy el tema de número de Avogadro, la definición de mol y lo que es masa molar. Entonces, vamos a arrancar diciendo que número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Si analizamos este número, es un número bastante grande, 602 con 21 ceros, 12, 15, 18, 21. ¿Por qué 21 ceros? Porque cojo dos lugares la coma y tengo 21 ceros detrás para que me haga 23 la potencia. Este número es exactamente igual a 602 trillones. Es un número enorme. Tan enorme es que se calcula aproximadamente que hay 1 por 10 a la 18 estrellas en el universo. Así que fíjense el número, que es semejante número que tenemos de partículas como número de Avogadro. ¿Por qué se llama número de Avogadro? Bueno, se lo atribuye a Amedeo Avogadro, que decía que en igual condición de presión y temperatura, existe el mismo número de partículas para cualquier gas. Entonces, si tenemos la misma cantidad, el mismo número de partículas para un mismo gas, había que averiguar cuál era ese número de partículas. Entonces, Cannizzaro, que era un químico italiano, determina que ese número de partículas que tenías en esas condiciones de presión y temperatura, en las mismas, es aproximadamente a 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Bien. También a Avogadro se le atribuye la palabra molécula. Y después, cuando veamos gases, también está lo que se llama la ley de Avogadro, que tiene que ver justamente con esto que estoy planteando acá. Así como nosotros vimos que una unidad de masa atómica era 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, vamos a tener una equivalencia para este número. Y esa equivalencia va a ser lo que se llama mol. Mol va a ser, es una unidad como es el metro, como es el litro, pero nada más que es de cantidad de materia. Entonces,
es la cantidad de materia equivalente a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Cuando hablamos de partículas, estamos hablando de moléculas, de iones, de protones, electrones, átomos, etc. En definitiva, podemos decir que en un mol vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 partículas. Por último, lo que vamos a tener que ver es aquello que se llama masa molar. Masa molar. La masa molar es la masa en gramos que hay en un mol de sustancia. O sea, en 6,02 por 10 a la 23 partículas. Lo vamos a simbolizar a la masa molar, la vamos a simbolizar con la letra M mayúscula. Y la vamos a medir, la masa molar, se va a medir en, como es la masa por cada mol, la vamos a medir en gramos sobre mol. Ahora, ¿cómo se calcula la masa molar? Se calcula de la misma manera que lo calculamos con la masa molecular relativa. Es el mismo número. O sea, ustedes van a ir a la tabla periódica y, por ejemplo, van a encontrar que la masa molecular relativa del hidrógeno, ya habíamos dicho, la masa atómica relativa, perdón, la masa atómica relativa, habíamos dicho que era 1:1. La masa atómica relativa del oxígeno, habíamos dicho que era 16 UMA. La masa molecular relativa del agua, habíamos dicho que era 18 UMA. ¿Cómo lo habíamos sacado? Lo habíamos sacado diciendo que tengo dos átomos de hidrógeno, 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno más la masa atómica relativa del oxígeno multiplicado por 1. ¿Sí? O sea, 2 por 1 UMA más 1 por 16 UMA. Y así habíamos sacado la masa molecular relativa del agua. Ahora, supongamos que tenemos que sacar la masa molar del agua. La masa molar del agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la tabla periódica y en vez de encontrar la masa atómica relativa, vamos a buscar el mismo número, pero nada más que expresado
en gramos sobre mol. O sea, vamos a tener 2 veces la masa molar del hidrógeno más 1 vez la masa molar del oxígeno. Y esto nos va a terminar dando 2 por 1 gramo sobre mol más 1 por 16 gramos sobre mol. O sea que esto va a ser igual a 18 gramos sobre mol. Y acá viene el por qué cada vez que yo hacía la masa molar o la masa atómica relativa, les decía que se refería a un átomo, si era masa atómica relativa, o a una molécula, si era masa molecular relativa. Porque justamente esto que tengo yo acá es la masa de una molécula de agua en UMA, una molécula UMA, y esto va a ser, la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua en gramos. ¿Se entiende? Esto es para una molécula en UMAS, y esto va a ser para 6,02 por 10 a la 23, que es un mol, en gramos. Importantísimo acordarse de eso. Porque si hay un correcto o un incorrecto, si no tenemos claro que es para uno o que es para un mol, o 6,02 por 10 a la 23, en este caso nos vamos a equivocar. Bien, entonces, ¿cómo se hace el cálculo? De la misma manera que hacíamos con la masa molecular relativa, nada más que en vez de usar UMA, vamos a usar gramos sobre mol. Supongamos que tenemos que sacar la masa molar del dióxido de carbono. Va a ser igual entonces a la masa molar del carbono más 2 veces la masa molar del oxígeno. Es decir, 12 UMA más 12 gramos sobre mol, porque es masa molar, más 2 por 16 gramos sobre mol, que es la masa molar. Y esto va a ser igual a 44 gramos sobre mol. Quiere decir entonces que si yo tengo dióxido de carbono y tengo 1 mol de dióxido de carbono, voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono, y todo eso va a tener 44 gramos. Fíjense que toda esa información la puedo sacar de una formulita. Y esto que estoy construyendo yo acá, lo vamos a usar mucho para todos los ejercicios que tengan que ver con magnitudes atómico-moleculares. Algunos se preguntarán y me dirán, pero ¿no era gramos sobre mol? Sí, pero acá tengo el mol. Un mol tiene 44 gramos. Un mol tiene 44 gramos. Supongamos que tenemos que sacar la masa molar del ácido nítrico.
Vamos a la tabla periódica y vamos a tener la masa molar del hidrógeno más la masa molar del nitrógeno más 3 veces la masa molar del oxígeno. Ahora vamos a la tabla periódica, esto va a ser 1 gramo sobre mol, van a ser 14 gramos sobre mol, más 3 por 16 gramos sobre mol. Si sumamos todo eso, nos va a terminar dando 63 gramos sobre mol. Quiere decir entonces que si yo tengo ácido nítrico, voy a tener un mol que va a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido nítrico y a su vez 63 gramos. Recuerden, estos 3 datos salen de la fórmula. Y por último, lo que vamos a ver es el siguiente caso. Supongamos que tenemos que sacar la masa molar de perclorato de aluminio. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la atomicidad que tiene todo el paréntesis va a ser que este número multiplique a los átomos que tengo dentro del paréntesis. Por lo tanto, voy a tener la masa molar del aluminio más 3 por 1, 3 veces la masa molar del cloro, más 3 por 4, 12 veces la masa molar del oxígeno. Es decir, 27 gramos sobre mol más 3 por 35,5 gramos sobre mol más 12 por 16 gramos sobre mol. Y esto nos va a dar 12 por 16 más 3 por 35,5 más 27, 325,5. 325,5 gramos sobre mol. Alguno me dirá, pero acá tenés 3 cifras significativas. Y pusiste una cuarta, sí, pero recuerden que cuando tenemos el cloro, el cobre y otros elementos que sean 0,5, ese 0,5 hay que ponerlo. ¿Está? Bien. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si tengo cloro, oxígeno 4, 3, voy a tener un mol, 6,02 por 10 a la 23 y 325,5 gramos. Vamos a ver una curiosidad interesante que luego les va a servir a ustedes para poder hacer un cálculo. Supongamos que yo les digo a ustedes, vamos a sacar la masa molar del átomo de hidrógeno. Obviamente que ustedes me van a decir 1 gramo sobre mol. Quiere decir que si tengo el átomo de hidrógeno voy a tener un mol, 6,02 por 10 a la 23 y 1 gramo. Ahora,
Supongamos que a mí se me ocurre preguntarle, vamos a calcular la masa de un átomo de hidrógeno en gramos. Algunos dirán, bueno, pero eso ya lo sé yo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que la masa atómica relativa, que es la masa de un átomo en UMAS, era una UMA. Y esto es exactamente igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Pero también yo lo puedo sacar de otra manera, porque yo puedo decir, a ver, yo sé que en 6,02 por 10 a la 23 tengo un gramo de hidrógeno. En 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, voy a tener un gramo de hidrógeno. Ahora, si tengo un átomo de hidrógeno, ¿cuánto voy a tener? Si ustedes hacen 1 dividido 6,02 por 10 a la 23, le va a terminar dando 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea que 1 dividido 6,02 por 10 a la 23 te va a dar 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Si por ejemplo, quisiera saber la masa de una molécula de agua, nosotros sabemos que la masa molar del agua es 18 UMA. Es decir, masa molecular relativa, 18 UMA, es decir, 18 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y esto nos va a terminar dando 18 por 1,66 por 10 a la menos 24, 2,99 por 10 a la menos 23. Prácticamente 3 por 10 a la menos 23 gramos. Esto es la masa de una molécula de agua en UMAS, esto es la masa de una molécula de agua en gramos. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está a la menos 20 y pico, ¿sí? Puede estar también a la 19, hay moléculas que son un poco más pesadas y están a las menos 19, a las menos 20, ¿sí? Ahora, por otro lado, yo sé que la masa molar del agua es 18 gramos sobre mol. Numéricamente es lo mismo, lo que cambia es que esto es para una molécula en UMAS y esto es para un mol de moléculas, o 6,02 por 10 a la 23. Quiere decir que en 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua vamos a tener 18 gramos. Si yo quiero sacar la masa de una molécula de agua, voy a hacer 18 dividido 6,02 por 10 a la 23. Y esto me va a terminar dando 3 por 10 a la menos 23 gramos. Y como la densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro, quiere decir que en un gramo de agua vamos a tener 1 mililitro de agua. Si yo tengo 18 gramos de agua, va a ser equivalente a 18 mililitros de agua. Y fíjense la cantidad de moléculas de agua que hay en 18 mililitros, serían un tubo de ensayo. Esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando yo los tenga presencialmente. Vamos a ver que tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua.
en tan poquito volumen de agua, vamos a tener este número de moléculas. Imagínate la cantidad de moléculas que debe haber en el océano de agua. Un número impresionante. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio solamente, que es el siguiente. Se tienen 600 gramos de átomos de hierro. Calcular A, masa de un átomo de hierro. B, mol, vamos a decir, cantidad de átomos de hierro. Y C, número de átomos de hierro. ¿Qué te sugiero que hagas? Lo siguiente. Vos vas a poner el hierro. Vas a decir, bueno, yo tengo un mol. Tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro en un mol. Y si vas a la tabla periódica, 56 gramos. ¿Sí? Esa es la masa de un mol o de 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Luego, ¿qué vas a hacer? Luego vas a leer el ejercicio. Y vas a leer que tenés 600 gramos. Entonces, tu dato va a ser 600 gramos. O sea, vamos a separar lo que te da la fórmula como dato de lo que sería el ejercicio. ¿Y qué vas a tener que calcular? Primero, A, vas a tener que calcular gramos de un átomo de hierro. La masa de un átomo de hierro. B, cuando te dice la palabra cantidad, está refiriéndose a mol de átomo de hierro. Y por último, en el C, cuando te habla de números, va a estar referido a el número de átomos que tenés, ¿sí? Entonces, X átomos de hierro. ¿Cómo vamos a resolver esto? Esto lo vamos a resolver muy fácil, con reglas de 3. Cuando vos tenés que sacar la masa de un átomo de hierro, recordá, hay dos maneras de hacerlo. Con la masa atómica relativa, que es la masa de un mol de un átomo de hierro, en este caso, en UMA, y lo multiplicás por 1,66 por 10 a la menos 24, o la otra es muy simple. Yo sé que en 6, a ver, yo tengo que sacar la masa de un átomo, o sea, me está hablando de número. Eso va a ser 6,02 por 10 a la 23. Si yo tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, y tengo que, la incógnita es gramos, voy a tener que buscar arriba de la rayita los gramos, o sea, 56 gramos de hierro. ¿Sí? Ahora, si tengo un átomo de hierro, ¿cuántos gramos voy a tener? Ese sería el punto A.
Entonces, 56 dividido 6.02 por 10 a la 23 me da 9,30 por 10 a la menos 23. 9,30 por 10 a la menos 23 gramos. Ese sería el resultado de A. Vamos a ver. Observen, ahora tenemos que calcular la cantidad de moles que hay en 600 gramos. Entonces, vamos a tener que relacionar los gramos con los gramos y el mol con el mol. Y vamos a decir que, vamos con lo rojo, 56 gramos de hierro, voy a tener un mol de átomos de hierro. Pero el ejercicio me dice, si tenés 600 gramos de hierro, ¿cuántos moles tenés? Y vas a hacer 600 por 1, dividido 56, 10,7 mol, 10,7 mol de átomo de hierro. Recordad, la palabra cantidad está relacionado con moles. Vamos al siguiente. Me está pidiendo el número de átomos. Entonces, ahora lo que voy a tener que relacionar es gramos con gramos y cantidad, perdón, número de átomos con número de átomos. Y vamos a decir que en 56 gramos de hierro hay 6,02 por 10 a la 23. En 56 gramos de hierro hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Si tengo 600 gramos de hierro, vamos a tener dijimos, 600 por 6,02 por 10 a la 23, y el resultado lo divido por 56, esto me da 6,45, 6,45 por 10 a la 24 átomos de hierro. Bien, para terminar, les voy a dar una formulita que les va a permitir determinar la cantidad de moles si yo les doy la masa. Y la formulita es, uno lo puede hacer con reglas de 3, o la otra es, puedo decir que la cantidad de moles es igual a la masa sobre la masa molar. ¿Qué quiere decir esto? N es cantidad de moles. M va a ser masa. Y M mayúscula va a ser masa molar. Van a ver que con esta formulita y con otras formulitas más que vamos a ver, vamos a evitar hacer reglas de 3, directamente aplicamos la formulita y sale todo rápido. ¿Está? Igual, reglas de 3 va a haber que hacer seguramente en algún momento. Porque fíjense que acá número de partículas no está. Está solamente cantidad de moles, o sea, N, ¿sí? Está la masa, y está la masa molar, que sería en este caso 56 gramos. ¿Ok? Entonces, fíjense que este ejercicio, si tuviéramos tenido que sacar, como sacamos en el punto B, la cantidad de moles, por ejemplo, repito el punto B, digo, N va a ser igual a la masa 600 gramos, dividido la masa molar, que son 56 gramos sobre mol, tacho gramos, esto me va a quedar en mol,
¿Y qué va a pasar? 600 dividido 56 nos va a terminar dando 10,7 mol de átomos de hierro. ¿Ok? Bien. Hasta acá llegó lo que quería mostrarles. En la clase lo que vamos a hacer es practicar un poco, vamos a corregir el tema de masa molecular relativa que les mandé y vamos a hacer cálculos de masas molares ya con ejercicios directamente que les voy a preparar y si tenemos tiempo vamos a hacer algún cálculo que tenga que ver con átomos y con moléculas así como tenemos en este formato. ¿Ok? Así que nos vemos el día miércoles, el día martes para Cuarto Info. Así que les mando un beso grande. Buen fin de semana.